meditar y reflexionar en lo que vamos a oír. Gracias, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pareciera que Iván dio el resumen de toda la palabra que vamos a compartir ahora. ¿No es cierto? Realmente, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Le he llamado a esta palabra un hombre conforme al corazón de Dios. Y además, Dios está buscando hombres de verdad, tal como tenemos en nuestro lema, ¿no es cierto?, de este retiro. Y quiero comenzar con una pregunta, y la pregunta es, ¿desea ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Desea ser un hombre conforme al corazón de Dios? Y podemos decirle a Dios hoy día: aquí estoy, Señor, lo que estás buscando. Un hombre de verdad, un hombre confiable, un hombre fiel. Eso es, ¿no? Un hombre de verdad es un hombre confiable, dice el diccionario bíblico, es un hombre fiel. Un hombre dice confiable y fiel. ¿Ya? Por favor, abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Muy bien. El primer libro de Samuel, capítulo 13, vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así, 13 y 14. Dice así: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Duro, ¿no es cierto? Bien duro. Entonces hemos leído el primer libro de Samuel, capítulo 13, los versículos 13 y 14. Muy bien. Miren, hermanos, Samuel le dice a Saúl en dos capítulos más adelante, en el capítulo 15, le dice que esté atento a las palabras de Jehová, que esté atento a las palabras de Jehová, ¿no? Y también le dice en el versículo 11, le dice, el versículo 11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Muy bien, Hechos, por favor, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22 dice, ¿ya lo tienen? Muy bien. Hechos 13, 22. Dice, aquí está hablando Pablo: quitado este es Saúl, ¿no es cierto? Perdón, sí, es Saúl. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo
lo que yo quiero. La pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué Dios dice entonces que David era un varón conforme al corazón de Dios? Dice que Saúl fue desechado, ¿no es cierto? Esto es en realidad una comparación que se hace entre Saúl, entre lo que era Saúl y lo que era David. ¿Está bien? Porque lo primero, hermanos, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que David era conforme al corazón de Dios? Cuando hacemos esta pregunta, lo primero que se nos viene a la mente cuando decimos esto, hermano, es que David era, por ejemplo, era un adorador, decimos, ¿no es cierto? Es que David, decimos, amaba la presencia de Dios. También se nos viene al corazón esto, ¿no es cierto? Entonces, que David era todo esto, que David, decimos, realmente reconocía su pecado. Hablamos también de eso. Decimos, David era humilde, ¿no? Y podemos decir muchas otras características de David, ¿cierto? ¿No es cierto? Entonces, bueno, pero a lo que se refería tanto Samuel como Pablo, ahí en Hechos, hermanos, se resume en una sola palabra. No sé si le han pillado, hermano. Es obediencia. Obediencia. Todas estas características de David, hermanos, es el fruto de su obediencia. Todo lo que conocemos de David, hermanos, es porque David era obediente. Obediente. Y eso es lo que resalta precisamente ahí Samuel, y resalta también Pablo, ¿no es cierto? Él hacía conforme al corazón de Dios. En realidad, hermanos, la particularidad o la característica de todo aquel que ha creído tiene que ser ¿qué? Obediencia. Esa es la particularidad de los cristianos, la obediencia, ¿no? ¿Qué otra cosa, hermanos, difícil de entender es esto? Obediencia, ¿no? Realmente no es difícil de entender esto, ¿verdad? Obediencia. Para todo lo que hemos hablado acá, hermano, es obediencia. Obediencia. Y pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hermanos, en los temas. La verdad que no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros, pero creo que estamos hablando un mismo lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho que la particularidad de todo aquel que ha creído tiene que ser la obediencia. Si creemos, hermanos, nada debería evitar que obedezcamos. La fe, hermanos, es práctica. Es práctica. No es una teoría. Entonces, la fe que tenemos se hace práctica cuando obedecemos. Y da como resultado, por ejemplo, eso que hemos visto de David, de lo que David era, de lo que David hacía. Hermanos, en lo que hemos visto, claro está que lo que no quería Saúl era obedecer. ¿Por qué? Porque no le creía a Dios. No le creía a Dios. A esto se refiere, hermanos, tanto Samuel, fíjense, como Pablo, en lo que hemos visto. Cuando hablamos, hermanos, de obediencia, nos referimos también a hacer la voluntad de quien queremos obedecer, ¿verdad? Eso es. Y por lo tanto, hermanos, es porque le creemos a quien queremos obedecerle. En este caso, hermanos, le creemos a Dios, pues. ¿No es cierto? Porque Dios nos ha dado el regalo de la salvación. Hermanos, le he creído a Dios. De ahí parte todo. Le he creído a Dios. Entonces, ahora nuestras vidas está basada en creerle a Dios. En otras palabras, hermanos,
a obedecerle, haciendo su voluntad. Dice que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros en obediencia para servir a la justicia. Presentemos nuestros miembros, dice Romanos, para servir a la justicia. David le decía a Dios en el Salmo 48:8, le decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo que realmente se usa mucho para lo que el Señor Jesús hizo, ¿no es cierto? Es un salmo profético, está hablando de David, pero al mismo tiempo está hablando del Señor Jesucristo. David tenía la palabra de Dios en medio de su corazón, hermanos. Hemos visto nosotros esos salmos, ese salmo que hemos compartido, ¿no es cierto? Hemos visto lo que nos ha compartido Iván, ¿no es cierto? Todo lo que nos ha compartido Juan en esta tarde es precisamente porque tenemos en nuestro corazón la palabra. Hermanos, si todo fuera un consejo nomás, estaríamos fregados. El consejo lo tiene el mundo. Allá reciben consejo, dan charlas de hermanos magistrales, ¿no es cierto? Pero nosotros somos hombres débiles. Sabemos lo que somos. Sabemos que somos hombres débiles. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Me gustó lo que César dijo allá. ¡Huir!, decía César, ¿no? Estamos frente a un león. Eso vamos a ver ahora, hermanos. Tremendo, ¿no? Entonces, David tenía la palabra de Dios en medio de su corazón. Por lo tanto, él quería obedecer a Dios haciendo su voluntad. Esta palabra, hermanos, anótense, esta palabra voluntad es agradar, es deleitar. ¿Ya? Entonces, y obediencia es conformarse a los deseos de quien tenemos que obedecer. Eso es obediencia. ¿Ya? Les repito. Obediencia es conformarse a los deseos de quien tenemos que obedecer. Es oír con atención. ¿Qué fue lo que no hizo Saúl en eso que hemos leído? Cuando Samuel le dice: está atento, le dice, ¿no? Está atento a lo que Dios te dice. ¿Sabe qué? Es oír con atención y conformarse a eso que hemos oído. Eso fue, como les decía, lo que no hizo Saúl, ¿no es cierto? Estar atento. O lo que no hizo Samuel, perdón. Lo que no hizo Saúl. Porque Samuel le habló precisamente a Saúl que obedezca, que esté atento a las palabras de Dios. Hermanos, nuestro ejemplo de obediencia fue pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Él dijo, fíjense, eso lo dijo José, ahora, en la mañana. Él decía, José dijo también este versículo, que lo tengo acá anotado: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor Jesús. ¿Qué les parece? Hermanos, todos sabemos hasta dónde llegó la obediencia del Señor Jesús, ¿no es cierto? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, por su obediencia, Él deleitaba al Padre. Él dijo, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, dijo, en quien tengo complacencia. ¿No es cierto? Ahora, por favor, vamos a Romanos capítulo 6. Y ahí yo quiero que ustedes me sigan. No voy a leer, solamente vamos a ir explicando, porque este es el contexto de lo que realmente quiero hablar ahora. Entonces, Romanos capítulo 6 dice: Dios nos ha salvado, hermanos, realmente por pura gracia. Eso sabemos, ¿no es cierto? Al creer en Cristo hemos sido liberados o libertados del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Hemos sido, y fíjense, hermano, a veces escuchamos tanto que no prestamos atención, liberados
del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Ya? Porque hay un poder del pecado en nosotros. Y eso vamos a ir viendo hoy. ¿Ya? Ya el pecado, hermanos, no tiene poder sobre nosotros. Romanos 6:14. Fíjense. El viejo hombre, hermanos, está habituado a pecar. Eso lo sabemos. Hermanos, nos tenía esclavos al pecado. Ya ha sido destruido, hermanos, en la cruz. Cuando hemos creído que hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Cuándo se ha roto ese poder en nosotros? Cuando hemos creído que Cristo ha muerto por nosotros. Y nos hemos identificado, dice ahí esos primeros versículos de Romanos 6. Entonces, cuando nos hemos identificado con la muerte de Cristo, como hemos creído, ahora, hermanos, no podemos servir al pecado. Eso dice Romanos 6:6, ¿no es cierto? No podemos servir al pecado cuando hemos creído. No podemos ser sirvientes del pecado. Muy bien. Si hemos muerto juntamente con Cristo, hermanos, hemos sido justificados del pecado. Romanos 6:7. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Ya Él pagó por nuestros pecados. Ya Él nos hizo justos delante del Padre. Ya hemos sido salvos, ¿verdad? Ahora podemos andar en una nueva vida porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en el 6:11. ¿Ya? Eso, hermanos, es tener fe en la obra de Cristo. Esa es la obra de Cristo. Tenemos fe en la obra de Cristo. ¿No es cierto? Hermanos, ¿saben qué? Lindo hubiera sido que de aquí en adelante, después de haber creído en el Señor, que después de realmente de que hemos puesto nuestra fe en esa obra maravillosa de Cristo, todo fuera pues color de rosa, ¿no es cierto? Que ya no tengamos ningún deseo de pecar. Que el pecado no sea atractivo para nosotros. Lamentablemente eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. El pecado continuará, hermanos, hasta que muramos, ¿no es cierto? O realmente hasta que, bueno, hasta que lo venzamos completamente acá, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir peleando por esto. ¿Ya? Miren, en el 6:12, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué escribe Pablo después de habernos relatado que nosotros hemos creído y que somos salvos por creer en la obra de Cristo? Nos dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. ¿Qué les parece? Que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Dice eso, de modo que lo obedezcamos, que no reine, que no se enseñoree, también hemos leído, ¿no es cierto? Si nos dice esto, hermanos, es porque todavía está presente ese deseo al pecado en nosotros. Innegable. ¿No es cierto? Somos atraídos por el pecado. ¿No es verdad, hermanos? ¿No es verdad? ¿O habrá aquí un cristiano honesto, hermanos, que dice, no, no es así? ¿No es cierto? Somos atraídos por el pecado. Eso pasa. Eso es una realidad en los hombres, en los que hemos creído al Señor. Bueno, y peor cuando estábamos afuera, ¿no es cierto? Peor.
También nos dice, miren, el versículo 13 nos dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto es lo que tenemos que obedecer, hermanos. Miren, lo que tenemos que obedecer es esto. Es presentarnos delante de Dios, así como hemos visto al principio, ¿no? Es decir, yo me presento, Señor, delante de ti, quiero hacer tu voluntad. Tenemos que aprender a presentarnos delante de Dios como vivos de entre los muertos, ¿no es cierto? Y presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Decirle al Señor, aquí estoy, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo soy sincero, Señor, delante de ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte. Si el pecado reina, hermanos, y practicamos el pecado, como dice Juan en su primera carta, entonces seguimos siendo esclavos del pecado. Eso es lo que Juan decía. Nosotros no practicamos el pecado. Hermanos, para los que hemos creído, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Esta es una realidad. Es ahora, hermanos, que los que hemos creído podemos obedecer. Es ahora. Es ahora, hermanos. Hemos obedecido. Mire, hay un verso ahí, el versículo 17 del capítulo 6. Fíjense y subrayen ese versículo. Es tremendo, hermanos. Dice el versículo 17, hemos obedecido de corazón, dice, a aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados, decía Pablo. ¿Saben, hermanos? El que podamos obedecer es lo que hace la diferencia. El que tú puedas obedecer y yo pueda obedecer, eso es lo que hace la gran diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la ayuda en nosotros. Él está en nosotros. Afuera, hermanos, ¿saben qué? No pueden porque no han creído. No se olviden que la característica del cristiano precisamente es la obediencia, el hacer su voluntad. ¿No es cierto? El hacer su voluntad, hemos visto ese versículo, nos agrada. Aquí nos agrada hacer la voluntad de Dios. Nos agrada. ¿No es cierto? El Padre, hermano, se deleita cuando sus hijos hacen la voluntad de Dios. El Padre se deleita. Hermanos, estamos llamados a destruir el pecado en nosotros. A matarlo completamente. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Y quizás decimos nosotros, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Es nuestra santificación. Hermanos, batallemos hasta el conocimiento pleno, como hemos visto. Seamos como la luz de la aurora, hermanos, que van en aumento hasta que el día es perfecto. ¿No es cierto? Hasta que todos lleguemos a la estatura, dice, a la plenitud de Cristo. Sé que hemos hablado aquí de que cuando hacemos las cosas, queremos hacer las cosas, es una vara muy alta. Esto es una vara muy alta, pero esto es lo que Dios ha puesto para que nosotros lleguemos ahí. ¿Qué les parece? Realmente esto es una vara muy, muy alta. Hermanos, Saúl luchó, pero a medias. Eso fue lo que hizo Saúl. Luchó, pero a medias. No luchó realmente completamente. Saúl no destruyó al pecado. Él no obedeció a lo que Dios le había dicho. Hermanos, hablando de la desobediencia de Saúl, quiero mostrarles
este ejemplo que precisamente se habla de la vida de Saúl. El por qué fue desechado, hermanos. Hemos dicho que fue por su desobediencia, porque no destruyó el pueblo, ese pueblo malvado que eran los amalecitas. Eso vamos a ver en ese capítulo que hemos visto del capítulo 15. No destruyó a los amalecitas. Este pueblo era descendiente de Saúl. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, que viene a ser una figura de la carne, una figura del pecado. Esaú no era parte de la promesa. Hermanos, este pueblo, los amalecitas, eran un pueblo muy, muy malvado. Dios se había propuesto destruir a este pueblo, sacarlos de la tierra. A ver, vamos a Deuteronomios. Esto es lo que Dios se había propuesto, destruir precisamente a este pueblo de los amalecitas. Fíjense, Deuteronomios capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 17. Sí, desde el versículo 17. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no hubo ningún temor de Dios. Por tanto, dice el versículo 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, honrarás la memoria de Amalec, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Le dijo: no lo olvides, no lo olvides, le dijo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Eso fue lo que Dios se había propuesto, destruir a este pueblo. Dice que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando estaban queriendo entrar a la tierra prometida. Dice que los atacó de una forma malvada, de una forma cobarde. Atacó a todos los que estaban rezagados en toda esa fila de hermanos, de más de 2 millones de personas. Estos rezagados, ¿quiénes eran? Eran los débiles, eran todos esos niños que habían, eran las embarazadas, eran los enfermos, eran los lisiados. Eso es lo que hace, hermano, el pecado o la carne en nosotros. Eso es lo que hace. Ataca a lo más débil de nosotros. Ataca a los rezagados. Entonces Dios había propuesto destruir a este pueblo, quitarlos de la faz de la tierra. Hermanos, se había propuesto hacerlos desaparecer por completo. Y llegó el momento de hacer esto, hermanos. Y le encargó al rey Saúl precisamente de hacer esto. ¿Ya? Y esto fue lo que pasó. Veamos algunos versículos, hermanos, precisamente ahí, del primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Ya? Veamos algunos versículos. Leamos, por favor. Creo que leyendo vamos a entenderlo mejor y creo que lo vamos a hacer más rápido a que yo se los relate. Pero veamos los versículos 1 al 3 primero. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué orden, ¿no es cierto? Ahora, el versículo 7 nos dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo
perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y dice, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era débil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora veremos del versículo 13, dice, y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿No es cierto? Qué grave, ¿no? Qué grave el corazón de este hombre. Dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de vacas, de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, le dice. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿No es cierto? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Qué forma de echar la culpa, ¿no es cierto? El pueblo lo hizo, yo no lo hice, ¿no? El versículo 22, por favor, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El versículo 32 dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. En otras palabras, Agag, ¿sabes qué? Te voy a matar, le dijo. Fíjense, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Hermanos, ¿saben qué? Este es un gran ejemplo realmente, o una analogía como lo veamos, con respecto a dar muerte al pecado en nosotros. Esto. Qué duro. Así es Dios. Drástico. Drástico. Y lo primero que se nos muestra, hermanos, es que Dios odia el pecado. Y además, como Dios mismo hizo pedazos al pecado acá. ¿Es cierto? Esto fue lo que Dios hizo en la cruz. Lo destruyó completamente. Eso fue, hermanos, lo que hemos visto precisamente ahí en Romanos capítulo 6. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿No es cierto? Ya el pecado, hermanos, y su poder ha sido destruido una vez y para siempre. Hermanos, ¿creemos esto? ¿Creemos esto? Creemos esto. Segundo, hermanos, Saúl no lo destruyó completamente. Por su desobediencia, él no prestó atención a las palabras de Dios. Tenía que ser un hombre que fuera obediente, hermanos, que se hubiera despojado de sí mismo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Saúl no lo hizo. ¿Saben quién lo hizo, hermanos? Un sacerdote. Samuel no fue un soldado, fue un sacerdote quien despedazó al pecado delante de Dios. Delante de Dios. Así es cuando se despedaza el pecado, hermano. Hay que hacerlo delante de Dios. ¿No es cierto? Entonces,
Realmente, hermanos, tenemos que tener un celo como Samuel lo tuvo. Hermanos, ese es el odio que Dios tiene contra el pecado. Ese es el odio. Entonces, Saúl, hermanos, Saúl no pudo hacerlo. Saúl no pudo hacerlo. Y puede ser, hermanos, porque era un hombre muy orgulloso realmente, ¿cierto? Él deseaba que todos los vieran que había capturado, hermanos, su trofeo. Y él llegó ahí. Él quería mostrar ese trofeo. Puede ser también por su avaricia, por traer lo mejor del ganado, supuestamente para hacer sacrificios para Dios. Hermanos, a Saúl no le gustaba reconocer sus errores. ¿A quién culpaba? Al pueblo. Mira, igual que, ¿se recuerdan? Allí en el jardín del Edén. Ella, él, ¿no es cierto? Así somos. Entonces, fíjense cómo Saúl pues culpaba al pueblo porque ellos son los que trajeron el ganado, y además Dios, ¿sabes qué? Ese ganado va a ser para darte sacrificios a ti, ¿no? Hermanos, Saúl siempre estaba queriendo agradar al pueblo. Supuestamente todo lo mejor de ese ganado era para ofrecer sacrificios a Dios. Cuando no hay obediencia, hermanos, no importa el sacrificio que hagamos. ¿Y qué es lo que sacrificamos? Hermanos, Dios mira el corazón. Dios mira cómo lo hacemos. Y ahí vemos en esos versículos que nos hemos saltado, de ese capítulo 15, ahí vemos que después dice Saúl, yo quiero ofrecer sacrificios a Dios, le dice. Y hace sacrificios después de haber desobedecido. Va y hace sacrificios a Dios. Samuel lo deja que haga sacrificio. ¿No es cierto? Entonces, lo que a Dios le agrada, hermanos, ya hemos visto eso, es la obediencia, definitivamente. El punto es que seguramente mientras los soldados estaban preocupados de recoger lo mejor del ganado, muchos amalecitas escaparon, pues. Y eso causó que nunca el pueblo de Israel dejó de tener guerra con este pueblo de Amalek. ¿Ya? Lo cual es una figura de lo que vivimos nosotros. El pecado ha sido destruido completamente. ¿Ya? El poder del pecado ha sido destruido completamente, ya lo hemos visto ahí en Romanos 6. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que ser obedientes en destruir el pecado en nuestras vidas. Tenemos que ser obedientes. Que el pecado sigue en nuestra carne, hermanos, es una realidad. Ya hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Es una realidad. No lo podemos negar. Pero no es quedarnos en decir solamente yo soy pecador y proclamarlo por todas partes. Y decirle yo soy un pecador. ¿No es cierto? Muchas veces escuchamos eso. Y personas que se jactan de ser pecadores, hermanos nuestros, ¿no es cierto? De decir yo soy un pecador. Y yo soy, ¿y quién eres tú? Pues yo soy un gusano. ¿No es cierto? Yo soy nada, en otras palabras. Y se jactan de decir eso. Yo he escuchado a una persona una vez, le tiró más o menos 10 minutos diciendo quién era con relación a eso. Hermanos, ya hemos visto que nosotros no practicamos el pecado. Esa es una realidad. Tú no quieres pecar. Yo no quiero pecar porque quiero agradar a Dios. Quiero ser un hombre conforme a su corazón. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, hermanos, no practicamos el pecado. No practicamos el pecado.
Hermanos, el pecado no se enseñorea de los hijos de Dios. Eso es lo que hemos visto en Romanos. Ahí está escrito. Nuestra tarea, hermanos, es obedecer en mandarlo, en deshacerlo completamente y buscar la santidad. Hermanos, tenemos que hacerlo, pues, en obediencia a Dios. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Nos dice que hagamos morir lo terrenal en nosotros. ¿A quiénes les dice? A nosotros, a los colosenses les dice, hagan morir, y ahí nos da un listado, hermanos, de qué es lo terrenal: fornicación, impureza, malos deseos. Nos dice, hagan morir, destrúyanlo, mátenlo completamente, ¿no? Y fíjense, Romanos 7, Pablo nos muestra la batalla contra la carne o contra el pecado, hermanos, que está en nosotros. Eso es lo que nos muestra precisamente. Pablo tenía una secuencia de hacernos entender esto. Y en Romanos 7 nos dice eso. Nos dice cómo, nos dice la batalla que hay entre nosotros, ¿no es cierto? Y el pecado, en la carne. Entonces, y en Romanos 8, Pablo nos dice cómo destruir el pecado en nosotros, cómo matar a esos amalecitas que han quedado vivos en nosotros. Eso es lo que nos dice. ¿Y qué es? Romanos 8. ¿De qué nos habla? Nos habla de la única forma de hacer morir esto. ¿Cómo es? Es por el Espíritu Santo. 8, 12 y 13 nos dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Hermano, ¿qué más claro es esto? ¿No es cierto? ¿Cómo? Tengo que hacer morir en mí por el Espíritu. Hermano, nuestra responsabilidad, y quiero hablar así muy claro, a veces no le queremos cargar ninguna responsabilidad al hombre. Aquí está hablando de hombres, ¿no? Que quieren hacer la voluntad de Dios. Hombres conforme al corazón de Dios. Y de eso se trata. ¿Ya? Nosotros a veces queremos ir primero por los gajos, ¿no es cierto? La raíz que tenía David era obediencia, lo que no tenía Saúl. Entonces, eso es lo que nos decía aquí el apóstol Pablo precisamente. Miren, 2 Corintios 7:1. Este versículo es muy tremendo. 2 Corintios 7:1 nos dice otra vez. Así que, como sacando conclusiones, Pablo, ¿no es cierto? Cuando le habla de un tema, quiere sacar una conclusión y le dice, así que amados, ya no le dice hermanos, así que amados le dice a los corintios. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. Eso hemos visto. Fíjense, y no nos hemos puesto de acuerdo con Flavio. En el temor de Dios, temor de Dios. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. El limpiarnos de toda contaminación. Saquemos de nosotros todo esto. Matemos a todos esos amalecitas, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos esperando que los amalecitas se vayan. Sí, se van a ir. Y quedarnos ahí tranquilos. Pero eso nos gusta escuchar, ¿no es cierto? No, Dios lo va a hacer, no te preocupes. Dios lo va a hacer. Estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Porque no queremos ponerle ninguna carga al hermanito. No, cuidado, que si le pones carga se va a ir, pues. ¿No? Entonces, no podemos quedarnos, hermanos, con los brazos cruzados, esperando que ellos se vayan. No tenemos que ser pasivos con nuestros deseos carnales que batallan contra el alma.
¿no? Cuidado que vuelvan, ¿no? Cuidado que vuelvan después de esos que han sobrevivido, que dejó vivos ahí Saúl, ¿no es cierto? Cuidado que vuelvan, cuidado que otra vez empiecen a robar, que eso fue lo que pasó después con el pueblo de Israel. Esos amalecitas que quedaron vivos hicieron estragos después con el pueblo de Israel, hermanos. Fue terrible. Entonces, la carne, hermanos, o el pecado, siempre estará atacando nuestras vidas, nuestra vida espiritual. Siempre. Eso no descansa. Ni en sueños, hermano, ni dormidos descansa. ¿Ya? Siempre lo va a estar atacando. Hermanos, miren esto. Agag quiso hacer creer a Samuel que todo había terminado. Dice que Agag vino alegremente a la presencia de Samuel, ¿no es cierto? Y le dijo Samuel, y le dijo Samuel a Agag, ¿qué le dijo? Ya se acabó la guerra, ya están todos muertos. Eso es lo que pasa, hermanos, con muchos de los cristianos hoy en día. Dicen, ya el Señor pagó por nuestros pecados, ya somos salvos, no hay nada más que hacer. Es cierto, hermanos, la verdad es que no hay nada más que hacer por nuestra salvación, no hay nada más que hacer, ya somos salvos. Lo que tenemos que hacer cuando vengan esos pensamientos a nuestro corazón, hermanos, como la voz de Agag, ¿no es cierto? Que vino, ya pasó todo, ya está muerto, el Señor venció en la cruz, ya está todo, hermanos. Él lo hizo todo. Hermanos, lo que tenemos que hacer, hermanos, en ese momento, es sacar nuestra espada, pues, y cortar en pedazos, tal como hizo Samuel a Agag. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer morir a esos amalecitas. Es lo que tenemos que hacer, hermanos, en obediencia. Como dice ese versículo que hemos visto ahí en Romanos, hermanos, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Todo lo que hemos aprendido hoy, hermanos, es una mera, no es una mera información para nosotros, ¿verdad? En este día no hemos sido informados solamente, ¿no es cierto? Todo lo que hemos aprendido hoy, hermanos, no es una información solamente, es para que obedezcamos y seamos hombres de verdad, hombres fieles a los que hemos aprendido en nuestra vida, fieles a eso que hemos escuchado, fieles, hombres confiables, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos, hermanos, que esta es una tarea conjunta entre nosotros y el Espíritu Santo. Hemos visto esos 2 versículos de Romanos, capítulo 8, sobre todo el versículo 13. Tenemos, hermanos, la seguridad que el Espíritu Santo, hermanos, ¿saben qué? Está con nosotros. Tenemos nosotros esa seguridad. Y que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuándo? En nuestras debilidades. Dice que Él hace el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad. ¿Saben qué? Yo no sé cómo lo hace el Espíritu Santo, porque a veces nosotros no percibimos, pero es una realidad, está ahí. Esto es un misterio, queridos, es verdad, es un misterio, pero el Espíritu Santo está ahí, y nosotros sabemos cuando nos pasan algunas cosas, ¿no es cierto? Sabemos. Hermanos, si cuando te presentas con todo esa escena que nos mostraba Juan, ¿no es cierto? Te presentas con una chica en tu oficina, o así, o la llevas, o la traes. Hermanos, si no estás consciente y el Espíritu Santo no te saca, o no te quiere sacar, o estás tranquilo, y como decía ahí César, ¿no es cierto?
Si no estás consciente que eso otro es un león, pues, hermanos, piensa. No estás escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, hermanos, el propósito. ¿Cuál es el propósito de destruir el pecado en nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Saben qué, querido? Esto es muy importante. El propósito es disfrutar de una vida espiritual. Es disfrutar de una vida espiritual, disfrutar de nuestra comunión con el Señor, de una relación íntima con el Señor. Ahora, querido, si esto te parece poco, si esto realmente te parece poco, ¿no es cierto? Si quieres ser como Esaú, de despreciar lo que tenía, de despreciar su primogenitura por un plato de lenteja, ¿saben? Esto es lo que hace de esta carne, ¿no es cierto? Desprecia las cosas de Dios. Hermanos, recordemos que los amalecitas eran de la descendencia de Esaú. ¿Cómo la cosa cierra, no es cierto? Todo va cerrando. Esaú, hermanos, fue quien era padre de estos amalecitas. ¿Qué hizo Esaú? Despreció las cosas de Dios, ¿no? Y este pueblo odiaba al pueblo de Israel. Hermanos, ahora, si queremos vivir una vida miserable espiritualmente, hermanos, entonces tengamos una vida pasiva, pues, tranquilos, sin pelear contra el pecado. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Eso es. El pueblo de Israel, hermanos, tenía que entrar a la tierra prometida y pelear por ella para disfrutar de esa leche y miel. ¿Qué les parece? Lindo hubiera sido, como dije al principio, ¿no? Todo color de rosa. Listo, ya eres salvo, listo, adentro, disfruta todo, sin hacer nada, ahí está tranquilo. Lindo hubiera sido eso, ¿no es cierto? No sé, hermanos, pero Dios quiere. ¿Cuánto nosotros apreciamos de su gracia? ¿No? Pablo le escribía ahí a Tito y le decía que la gracia no sea en vano contigo. Su gracia no sea en vano. No sea en vano en nosotros, su gracia. Hermanos, porque Dios quiere ver realmente como quería ver en Saúl cuánto quería obedecer. Si no, pues realmente yo veo que a este rey Saúl Dios lo probó y le hizo ver lo que había en su corazón, le hizo mirar cuánto había en su corazón. Entonces, hermanos, fíjense, saben, hermanos, lo que Dios le dijo a Josué, ¿qué fue? Esfuérzate y sé valiente y entra. Esfuérzate y sé valiente. Ese es un hombre de verdad. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Y David, hermano, en su lecho de muerte le ordenó a Salomón, que le dijo, esfuérzate, le dijo, y sé hombre. En otras palabras, esfuérzate y obedécele, porque de eso habla precisamente después. Y ese hombre, le dice, este hombre que hay acá, se refiere, hermanos, ¿saben qué? A un hombre, no a un varón, a un hombre muy especial. Se refiere a ese hombre que realmente quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos quedado. Hasta ahí. Pero ahora vamos a trabajar un ratito en nuestras mesas. ¿Ya? Y quiero que en cada mesa ustedes vean sus Biblias y qué es lo que tenemos que obedecer y lo que tenemos que hacer para destruir y matar por completo a esos amalecitas, hermanos. O a esa carne, ¿no es cierto?, de pecado que se encuentra todavía en nosotros. La Biblia está llena, hermanos,
está llena. ¿No es cierto? Entonces ahora, les repito, entonces lo que tenemos que hacer es buscar en nuestras Biblias un versículo, agarren un versículo si es que lo encuentran y digan, esto es lo que Dios manda hacer. ¿Qué es lo que Dios manda hacer? Hermanos, hay un montón de cosas. Y le hemos hablado ya acá nosotros. Anteriormente, en las charlas que hemos tenido, le hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para destruir y matar el pecado por completo? ¿No es cierto? Matar a esos amalecitas. ¿Está bien, hermanos? ¿Está claro? Muy bien, gracias. Muchas gracias, hermanos.